Este análisis que estamos realizando hoy es posible gracias al apoyo de nuestro patrocinador en Argentina, Broker 360. Para quienes estén en Argentina o planeen viajar allí, bueno, es una referencia clave. Gestionan pólizas de seguros para todo tipo de necesidades: autos, hogar, comercio y más. En la pantalla o en la descripción encontrarán su contacto directo por WhatsApp, su página web y también su correo electrónico. Nuestro agradecimiento a Broker 360 por apoyar esta exploración en profundidad que hacemos. Hola. Hoy nos sumergimos en la actualidad de los mercados estadounidenses. Estamos viendo cómo los principales índices bursátiles, el S&P 500, el Nasdaq 100, están coqueteando con sus máximos históricos. De hecho, el S&P 500 cerraba hace poco en 6.637,97 puntos, a menos de un 1% de su récord histórico, un menos 0,83% para ser exactos. A simple vista, el panorama parece muy positivo, ¿verdad? Pero la gran pregunta es: ¿esta fortaleza es sólida o hay grietas bajo la superficie? Hoy vamos a analizar la estructura actual del mercado y el riesgo de una posible corrección utilizando los datos más recientes que tenemos. Sí, porque si uno mira la foto general, no solo el S&P 500 y el Nasdaq 100, sino también el Dow Jones e incluso el Russell 2000, que agrupa empresas de menor tamaño, están muy cerca de sus techos. Podría parecer un escenario casi ideal para los inversores, ¿no? Justamente. Y ahí es donde se pone interesante el análisis, claro. A pesar de esas cifras tan llamativas en los índices principales, empezamos a detectar cierta fragilidad en este ascenso del mercado. Lo curioso es que los fundamentos corporativos, como los beneficios empresariales, se ven bastante sólidos, la verdad. Y los diferenciales de crédito, esa prima de riesgo que se pide por prestar a empresas más endeudadas, están en niveles bajos, lo cual normalmente es una señal de salud. Sin embargo, hay tres frentes que invitan a la cautela: la amplitud del mercado, las valoraciones actuales y el sentimiento general de los inversores. Son estos elementos los que sugieren que los cimientos de este rally podrían no ser tan firmes como los titulares indican, ¿sabes? De acuerdo. Vamos a desmenuzar esos tres puntos entonces. Empecemos por la amplitud. ¿A qué nos referimos exactamente cuando decimos que la amplitud es estrecha? Pues se refiere a cuántas acciones están realmente participando en la subida, o sea, no solo unas pocas. Una forma clara de verlo es comparar el rendimiento del S&P 500 tal como lo conocemos, ponderado por capitalización, donde las empresas más grandes pesan más, claro, con el rendimiento de un índice S&P 500 de igual ponderación, donde todas las empresas tienen el mismo peso. En lo que va de año, el primero ha subido un impresionante 13,56%, pero el de igual ponderación solo un 7,91%. Esta diferencia tan marcada nos dice que un grupo relativamente pequeño de acciones gigantescas, las llamadas megacaps, muchas ligadas a la narrativa de la inteligencia artificial, son las que están impulsando la mayor parte del avance. Están tirando del carro, vamos. Entendido. Entonces, el riesgo es que si esas pocas locomotoras pierden fuelle, pueden arrastrar al resto del mercado aunque otras acciones vayan bien. Ese es el principal temor asociado a una amplitud estrecha, ¿sí? La dependencia de unos pocos nombres aumenta la vulnerabilidad del índice general. Ahora bien, tampoco hay que caer en el alarmismo extremo, ¿eh? Si miramos métricas de amplitud más técnicas como el porcentaje de componentes del S&P 500 que cotizan por encima de su media móvil de 50 días, estamos en un 55,4% y por encima de la media de 200 días, un 60,83%. Históricamente, las señales de debilidad severa suelen aparecer cuando estos porcentajes caen por debajo del 30% más o menos, así que aún no estamos ahí. Además, si hemos observado cierta rotación del dinero hacia otros sectores que estaban más rezagados como el financiero, el industrial o las utilities, los servicios públicos, y estos también han logrado marcar nuevos máximos recientemente. Así que la conclusión es mixta. Hay fragilidad por la concentración, sí, pero no estamos ante un mercado donde solo suban 10 acciones y el resto caiga. Hay una base de apoyo algo más amplia, aunque desigual. Vale, pasemos al segundo punto que mencionabas, las valoraciones. Aquí es donde los números empiezan a llamar la atención, ¿verdad? El ratio precio-beneficio, o PER, adelantado a 12 meses para el S&P 500, se sitúa en 22,6 veces. Si lo comparamos con las medias históricas, la de los últimos 5 años es de 19,9x y la de los últimos 10 años de 18,5x. Estamos claramente por encima. Y la diferencia es aún más pronunciada si separamos el grano de la paja.
como quien dice. Si aislamos a las 8 mayores empresas del índice, su PER adelantado promedio se dispara hasta 33.5 veces. Una barbaridad. El resto del S&P 500, excluyendo a estas gigantes, cotiza un PER más modesto de 21.1 veces, que sigue siendo elevado respecto a la historia, ojo, pero no tanto. Esto confirma que el mercado está pagando una prima muy significativa por las expectativas puestas en ese grupo líder, principalmente tecnológico. En términos históricos, pues sí, el mercado está caro. Pero entonces, si está caro, ¿por qué sigue subiendo? ¿Qué justifica estas valoraciones tan exigentes? Ahí conectamos con los fundamentos saludables que mencionamos al principio. La justificación principal reside en los beneficios empresariales. Las expectativas de crecimiento son robustas. Para el conjunto de 2025 se proyecta un crecimiento del beneficio por acción, BPA, del S&P 500 del plus 10.7%. Y un dato interesante y, poco común. Las estimaciones de beneficios para el tercer trimestre de este año se han revisado al alza un 0.7% desde finales de junio. Normalmente, las estimaciones tienden a bajar a medida que se acerca la fecha de publicación, ¿sabes? Además de las empresas que ya han ofrecido sus previsiones, el guidance, para el Q3, la mitad han sido positivas. Es un porcentaje superior a las medias históricas. Así que, en parte, las altas valoraciones se sostienen por la expectativa de que los beneficios seguirán creciendo con fuerza. Entiendo. Pero eso suena a que el mercado está poniendo mucha fe en que esas proyecciones se cumplan, ¿no? Ahí reside la vulnerabilidad, imagino. Exactamente. Ahí está el quid de la cuestión. La vulnerabilidad está en si ese crecimiento esperado de beneficios puede materializarse y, sobre todo, mantenerse a un ritmo que siga justificando pagar 22, 23 o incluso más de 30 veces los beneficios futuros. Si por cualquier motivo el crecimiento de beneficios decepciona, por ejemplo, si la economía se frena más de lo esperado o si la competencia en IA erosiona los márgenes, esas altas valoraciones podrían ajustarse a la baja. Y de forma bastante abrupta, además. El listón está muy alto. Y quedamos al tercer elemento de esa fragilidad, el sentimiento del inversor. Estamos viendo un índice VIX, conocido popularmente como el índice del miedo, en niveles muy bajos, alrededor de 16.64 puntos recientemente, y el ratio put-call de renta variable, que básicamente mide cuántas opciones de venta, que son como un seguro ante caídas, se compran en relación a opciones de compra, que apuestan por subidas, está en 0.51. Ese nivel es históricamente bajo, ¿verdad? Cerca del percentil 10 si miramos los últimos 5 años. ¿Significa esto que hay demasiada complacencia? Indica, como mínimo, una falta de preocupación generalizada por cubrir las carteras ante posibles caídas. Sí. Hay poca demanda de seguros, de opciones put. Otro indicador que apunta en la misma dirección es la estructura de la curva de futuros del VIX. Actualmente está en contango. Esto simplemente significa que los contratos de futuros del VIX con vencimiento más lejano son más caros que los de vencimiento cercano. Por ejemplo, el futuro de octubre cotiza a 15,72, mientras que el de diciembre está en 19,06. Es la situación normal en un mercado tranquilo, pero confirma que no hay una ansiedad inminente por volatilidad a corto plazo. Pero, ¿esta complacencia es generalizada? ¿O hay diferencias entre tipos de inversores? Porque a veces los pequeños van por un lado y los grandes por otro. Es un buen matiz, sí. Si miramos la encuesta semanal de la AAII, la American Association of Individual Investors, los inversores minoritarios muestran cierta cautela. El diferencial entre alcistas y bajistas es ligeramente negativo, menos 0,7%. Esto a veces se interpreta como una señal contraria, es decir, potencialmente alcista porque el pequeño inversor suele equivocarse en los extremos. Es una teoría, claro. Sin embargo, si miramos a los gestores profesionales, el índice NAIM, que mide su exposición neta a bolsa, está en un nivel muy alto. 84,76 sobre 100. Esto sugiere que los profesionales están fuertemente invertidos, muy a tope, digamos. ¿Y eso último, la alta exposición de los profesionales, qué implicación tiene? Si ya están dentro. Pues plantea una pregunta interesante. Si los gestores ya están muy invertidos, ¿quién queda por comprar si el mercado sigue subiendo? ¿De dónde sale más demanda? Y, quizás más importante, si el sentimiento cambia y deciden reducir riesgo y vender, ¿puede haber suficiente demanda para absorber esas ventas sin provocar una caída brusca? Una alta exposición profesional puede amplificar los movimientos a la baja si se produce un giro repentino. Hay menos colchón. Dicho esto, para equilibrar, el índice Fear and Greed de CNN, que combina varios indicadores de sentimiento, está en 53, que es territorio neutral.
No apunta a una euforia desmedida y generalizada como la que a veces precede a grandes techos de mercado. O sea, no estamos en codicia extrema. Mencionaste antes de pasada los diferenciales de crédito bajos como un punto positivo, pero también se habla de riesgos en el lado de la liquidez. ¿Puedes explicar un poco más esto? Hemos visto cómo el saldo en la facilidad permanente de reposes inversos de la Fed, la RRP, ha caído drásticamente. Sí, el saldo del RRP, que básicamente es un lugar donde los fondos monetarios aparcan su liquidez sobrante a corto plazo con la Reserva Federal, bueno, pues ha caído hasta unos 29.000 millones de dólares. Es un nivel más bajo desde 2021. Esto ha ocurrido porque el Tesoro de EEU ha estado emitiendo mucha deuda a corto plazo para rellenar su cuenta corriente, la TGA, Treasury General Account. Y gran parte del dinero para comprar esa nueva deuda ha salido del RRP. Es decir, liquidez que estaba aparcada en la Fed ha vuelto al sistema para financiar al gobierno. Se ha movido el dinero. ¿Y cuál es el riesgo potencial aquí? Que se acabe ese dinero del RRP, ¿no? El riesgo es lo que pueda pasar cuando el RRP se acerque a cero o se agote. Exacto. Si el Tesoro sigue necesitando emitir grandes cantidades de deuda, el dinero para comprarla tendrá que salir de otras fuentes, principalmente de las reservas que los bancos mantienen en la Fed. Un drenaje significativo de reservas bancarias sí podría empezar a generar tensiones en los mercados de financiación a corto plazo, los llamados mercados monetarios. Podría faltar liquidez puntual. Lo que llama la atención aquí es la aparente desconexión. Mientras vemos este potencial riesgo de liquidez gestándose, los mercados de crédito corporativo siguen muy tranquilos. El diferencial del índice High Yield, los bonos de empresas con mayor riesgo, los bonos basura, respecto al Tesoro, el HIOAS, está en 2,69%, muy cerca de mínimos históricos. Parece que el mercado de crédito no está preocupado por ahora por esta dinámica de liquidez, o no lo ve como un riesgo inminente. Bien, tenemos entonces un mercado cerca de máximos, pero con concentración, valoraciones altas, cierta complacencia y un ojo puesto en la liquidez. Un cóctel interesante. ¿Qué podría actuar como detonante para que esta situación cambie y veamos una corrección? Mencionaste antes la política de la Fed o sorpresas de inflación. Acabamos de ver un recorte de tipos al rango 4.0-4,25% y el gráfico de puntos de la Fed sugiere más bajadas hacia 2026. Pero estamos pendientes de datos clave, como el índice de precios PCE este 27 de septiembre. Correcto. La inflación y la respuesta de la Fed son un detonante clásico. Siempre hay que vigilarlos. Un nivel técnico clave a vigilar sería si el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años vuelve a subir de forma sostenida por encima del 4,40%. Ojo con ese nivel. Eso podría interpretarse como que el mercado empieza a dudar de la trayectoria de bajada de tipos o teme un repunte de la inflación. Y eso sería negativo para las acciones, especialmente las de crecimiento que son más sensibles a los tipos de interés. ¿Y hay otros posibles detonantes además de la Fed o la inflación? ¿Quizás ligados a las propias empresas? Y el otro gran foco de riesgo, dada la concentración que comentábamos antes, es una posible decepción en los resultados empresariales o en las previsiones, el guidance, de las grandes compañías tecnológicas, sobre todo las ligadas a la inteligencia artificial. Un trimestre flojo o unas perspectivas menos optimistas de lo esperado por parte de uno o varios de estos gigantes, podrían tener un efecto contagio importante sobre el conjunto del mercado. Una señal temprana a vigilar sería si el ratio de revisiones de BPA, cuántos analistas suben estimaciones frente a cuántos las bajan, empieza a caer de forma consistente por debajo de 1,0. Eso indicaría un deterioro en las expectativas de beneficios. Que los analistas se ponen más pesimistas, vamos. Con todo este análisis, ¿podríamos intentar asignar probabilidades a diferentes escenarios para las próximas semanas o meses? Sé que es difícil, pero por tener una idea. Es un ejercicio útil, sí, aunque siempre con la debida cautela. Nadie tiene una bola de cristal, claro. Basándonos en la situación actual, podríamos plantear 3 escenarios, digamos. 1. Pullback -3-5%. Le asignaríamos la probabilidad más alta, quizás un 65% en las próximas 2 a 8 semanas. Sería una toma de beneficios natural, una consolidación tras las subidas, justificada por las valoraciones y la complacencia. Podría considerarse incluso saludable. 2. Corrección, -5-10%. Una probabilidad intermedia, digamos un 25%, en un horizonte de 3 a 6 meses. Este escenario podría activarse por uno de los detonantes que hemos comentado, un susto con la inflación, una Fed más dura o una decepción significativa en los resultados de las megacaps. Y 3. Caída mayor, -10%.
La probabilidad más baja, un 10%, también en los próximos 3 a 6 meses. Para que se materialice un escenario así, probablemente necesitaríamos una confluencia de factores negativos, quizás un evento geopolítico inesperado, una crisis de liquidez más seria o señales claras de recesión que ahora mismo no están sobre la mesa como escenario base. Entendido. Escenarios claros. Y si alguno de estos escenarios de caída se materializa, ¿qué tipo de activos o estrategias podrían considerarse defensivos? Supongo que dependerá del motivo de la caída, como decías. Exacto. No todos los activos defensivos funcionan igual en todas las circunstancias. Es clave entender el porqué de la caída. Si estamos ante un pullback o una desaceleración del crecimiento económico, el escenario 1 o una versión suave del 2, históricamente tienden a comportarse relativamente mejor sectores considerados defensivos. Hablamos de consumo básico, alimentación, bebidas, hogar. El ETF de referencia podría ser XLP, salud, farmacéuticas aseguradoras, XLB, y servicios públicos, utilities, XLU. Su demanda es más estable, ¿no? También factores de inversión como la baja volatilidad, acciones menos volátiles, ETFs como SPLB o USMB, y la calidad, empresas con balances sólidos, rentabilidad estable, QAL, buscando seguridad. En este contexto de miedo al crecimiento, los bonos del tesoro a largo plazo, como el ETF TLT, también suelen actuar como refugio, ya que las expectativas de tipos futuros tenderían a bajar. Vale, eso para un escenario de desaceleración. ¿Y si la corrección viene más por un shock de tipos de interés o inflación? Ahí cambia la cosa, ¿no? Ahí la cosa cambia bastante, sí. Si el problema es una inflación persistente o una Fed que tiene que subir tipos o bajar menos de lo esperado, los bonos a largo plazo sufrirían mucho. En ese escenario, sectores como energía XLE podrían beneficiarse si la inflación viene impulsada por el precio del petróleo, aunque es complejo. El sector inmobiliario XLRE suele ser sensible a las subidas de tipos, así que podría sufrir. El estilo value, acciones consideradas baratas, SPIV, a veces se beneficia de rotaciones desde growth en entornos de tipos al alza, pero no siempre es una regla fija. Como activos refugio más clásicos ante un shock de inflación o tipos, tendríamos el oro GLD y por supuesto el efectivo o los bonos del tesoro a muy corto plazo, como SHI. Su precio es mucho menos sensible a los movimientos de los tipos de interés, claro. Son más estables en ese sentido. Pero, importantísimo, esto se basa en comportamientos históricos y no es una recomendación de inversión específica para nadie. Cada caso es un mundo. Muy claro. Hacemos una breve pausa aquí. Si este tipo de análisis detallado les resulta útil, bueno, les invitamos a suscribirse al canal, darle a like y sobre todo a dejarnos un comentario indicando qué otros temas o mercados les gustaría que explorásemos en futuras ocasiones. Nos ayuda mucho a saber qué les interesa. En la descripción de este vídeo encontrarán el enlace a nuestro patrocinador, Broker 360, y también un enlace a PayPal por si desean apoyar directamente la continuidad de este proyecto. Cualquier aporte, por pequeño que sea, como el importe de un café, de verdad que nos ayuda enormemente. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos de vuelta. Vamos a recapitular la idea central que hemos desgranado hoy para que quede clara. El mercado estadounidense roza máximos históricos, una señal de fortaleza aparente. Eso es lo que vemos en los titulares. Sin embargo, bajo esa superficie detectamos una estructura algo frágil. La subida está muy concentrada en pocas acciones gigantes. Las valoraciones generales son exigentes si las comparamos con la historia. Y el sentimiento inversor muestra signos de complacencia, de falta de miedo. Los contrapesos. Los beneficios empresariales han sido sólidos hasta ahora y se espera que sigan creciendo. Y no hay señales de alarma inminentes en los mercados de crédito. Eso da soporte. Entonces, ¿qué panorama nos deja esto? ¿Cómo resumirías la situación? Pues nos deja un panorama donde el riesgo de una corrección a corto o medio plazo parece relativamente elevado. No sería raro verla. Probablemente más en forma de un ajuste o pullback temporal que de un desplome severo, gracias a ese colchón que todavía proporcionan los fundamentales corporativos. Aún hay soporte ahí. Pero la complacencia actual y la dependencia de que las altas expectativas se cumplan, bueno, son vulnerabilidades claras. El mercado está un poco cogido con pinzas en ese sentido. Para cerrar, ¿alguna reflexión final o pregunta para que nuestra audiencia siga pensando? Algo para darle una vuelta. Quizás la reflexión más interesante sea sobre la desconexión que hemos observado hoy. Es bastante llamativa. Por un lado, una calma notable en los mercados de volatilidad, VIX bajo, poca demanda de puts y un sentimiento que, bueno, aunque no eufórico, es complaciente, tranquilidad aparente. Por otro lado,
Riesgos subyacentes claros como la concentración extrema, las valoraciones exigentes y esas dinámicas de liquidez con el RRP vaciándose. Riesgos que están ahí. La pregunta clave podría no ser si la volatilidad volverá, porque siempre vuelve, tarde o temprano, sino con qué rapidez y con qué intensidad reaccionarán los inversores cuando lo haga, especialmente teniendo en cuenta esa alta exposición al mercado que comentábamos de los gestores profesionales, que están muy invertidos. Hay suficiente pólvora seca, suficiente liquidez esperando al margen para amortiguar una posible caída, o la reacción podría ser más virulenta precisamente por lo invertido que está ya el mercado. Es algo sobre lo que merece la pena meditar, creo yo. Una excelente pregunta para finalizar, sí señor. Deja pensando. Con esto concluimos nuestro análisis de hoy sobre el mercado estadounidense. Esperamos que les haya sido de utilidad y les haya aportado nuevas perspectivas. Ojalá nos acompañen en nuestra próxima exploración. Agradecemos enormemente una vez más a Broker 360 por hacer posible este espacio. Nos reencontramos muy pronto. No olviden revisar los enlaces en la descripción al patrocinador y a PayPal si desean colaborar. Gracias y hasta la próxima.